Si tienes el cuello o la espalda contracturados, el error más común no es qué medicamento tomas, es cómo lo tomas. Hay opciones de venta libre que realmente ayudan a aliviar el dolor y la tensión muscular. Pero, tomadas mal, en lugar de ayudarte, te pueden traer un problema nuevo. En este video te cuento cuáles son, cómo actúan, y los cuidados que debes tener, sobre todo si eres una persona mayor o tomas otros medicamentos. Quédate hasta el final, porque el error número 2 te va a sorprender. Primero, ¿qué es una contractura muscular? Es cuando un músculo se queda trabado, tenso, sin poder relajarse del todo. Duele, limita el movimiento, y muchas veces aparece por malas posturas, estrés, frío o esfuerzo físico. Ahora sí, vamos a los medicamentos más usados. Te voy a hablar de rangos habituales de referencia, no de una dosis exacta para ti. Y algo importante, estos valores pueden variar según el país donde vivas, porque cada lugar regula esto de forma distinta. Lo que nunca cambia es esto, revisa siempre el prospecto de tu producto y, ante la duda, pregunta en tu farmacia. Paracetamol o acetaminofén. Alivia el dolor, aunque, a diferencia del ibuprofeno, no tiene acción antiinflamatoria. Aún así, suele ser una excelente primera opción, porque en general es más amable con el estómago. Se toma en dosis moderadas, repartidas en el día, sin superar el máximo diario que indica el prospecto. Referencia general en adultos, 500 a 1000 miligramos por toma. Muchos prospectos indican no superar los 3 gramos al día, confirma el límite en el envase de tu país. Algo clave. Mucha gente no se da cuenta y termina combinando dos productos distintos que en realidad tienen paracetamol adentro. Ahí es fácil pasarse sin querer. Ibuprofeno. Es un antiinflamatorio. Ayuda porque muchas contracturas tienen un componente inflamatorio de base. Se toma cada varias horas, respetando siempre el intervalo y el máximo diario indicados en el envase. Referencia general en adultos. 200 a 400 miligramos, cada 6 a 8 horas, sin superar el máximo diario del prospecto. En personas mayores, o con antecedentes de estómago, riñón o corazón, requiere especial precaución. Naproxeno. Similar al ibuprofeno, pero de efecto más prolongado, por lo que se toma con menos frecuencia en el día. También requiere cuidado en personas mayores o con antecedentes digestivos o renales. En algunos países se vende libremente y en otros solo con receta, revisa cómo es en el tuyo. También existen geles o cremas con diclofenaco, mentol y alcanfor que se aplican directamente sobre la zona dolorida. Son una opción para quienes prefieren evitar tomar pastillas o como complemento. Su disponibilidad sin receta también puede variar según el país. Cuando la contractura es más intensa o no mejora, el médico puede recetar otro tipo de medicamentos, como relajantes musculares de acción central, por ejemplo ciclobenzaprina o tizanidina, que ayudan a aflojar el músculo actuando sobre el sistema nervioso, o antiinflamatorios más potentes o combinados, según el caso. Estos no se pueden tomar por cuenta propia. Es tu médico quien evalúa si son necesarios, en qué dosis, y por cuánto tiempo, según tu historia clínica. Ahora, unos cuidados importantes que aplican a todos los casos. La dosis adecuada depende de tu edad, tu peso, otras enfermedades que tengas y otros medicamentos que estés tomando. Lee siempre el prospecto antes de tomar cualquier medicamento, y ten en cuenta que las dosis y lo que se vende sin receta puede cambiar según el país. Si tienes dudas, o si el dolor persiste más de unos días, consulta a tu médico o farmacéutico. Nunca combines varios analgésicos sin preguntar antes, porque algunos comparten el mismo componente y puedes excederte sin darte cuenta. Si usas un relajante muscular, ten en cuenta que muchos causan somnolencia y disminuyen tus reflejos. Evita conducir o realizar actividades que requieran atención, y ten especial cuidado si eres una persona mayor, porque aumentan el riesgo de caídas. Te cuento 3 errores comunes que se ven todo el tiempo. 1. Tomar ibuprofeno con el estómago vacío. Tomarlo junto con algo de alimento ayuda a evitar molestias estomacales,
Aunque lo más importante para cuidar tu estómago es no abusar de las dosis ni del tiempo de uso. 2. Pensar que si duele más, tomo más. Superar la dosis no acelera la mejoría, y se aumenta el riesgo de efectos adversos. 3. Automedicarse con relajantes musculares que le sobraron a otra persona. Cada organismo es distinto, y lo que le sirvió a alguien puede no ser seguro para ti. ¿Te identificaste con alguno? Cuéntanos en los comentarios cuál. Para resumir, hay opciones de venta libre que pueden ayudarte a aliviar una contractura, como paracetamol, ibuprofeno o naproxeno, y también geles tópicos. Si el dolor es más intenso o no cede, existen otras opciones, pero esas las define tu médico. Ningún medicamento reemplaza el buen hábito de moverte, estirar y cuidar tu postura. Pero, usado con responsabilidad, puede ser un gran alivio en esos días difíciles. Esta información es general, no reemplaza la consulta con un profesional de la salud, y puede variar según el país donde vivas. Ante cualquier duda, consulta a tu médico o farmacéutico de confianza. Si te sirvió este video, suscríbete para más contenido de salud explicado de forma simple. Y si quieres, mira también el video donde hablamos de ejercicios de estiramiento para el cuello y la espalda, te va a servir para complementar todo esto. Nos vemos en el próximo video.